Dios le bendice, hermano. ¿Cómo le ha estado yendo en la semana? ¿Quién ha tenido victoria? Mire que es difícil en ocasiones declarar victoria si es que no estamos pasando por pruebas o por tribulaciones. Y independientemente de las pruebas o situaciones adversas que estemos viviendo cada uno de nosotros, déjeme decirle algo: Dios está con nosotros. Dígale a su compañero: Dios está contigo. Esa es una verdad que debe de quedar arraigada en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Y el día de hoy está aquí también acompañándonos para que juntos podamos escudriñar su palabra. Yo le invito a que abra la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. El tema del día de hoy es el culto a los muertos. El Señor desea advertirnos sobre la costumbre que hay en nuestro país y en todo el mundo acerca del culto a los muertos, para que evitemos participar en él. El mundo ha disfrazado una fiesta del enemigo como algo lindo y divertido, sin percibir que están invitando las personas que participan a que venga el mismo diablo a sus vidas y tome autoridad de ellas. Mira lo que dice Deuteronomio 18, versículo 10 al 13. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Me acompaña a orar? Padre, y te damos gracias porque el día de hoy tú hablas a nuestro corazón demandando perfección, de tal manera que nuestra vida sea presentada delante de ti sin mancha, al no participar de las costumbres que este mundo ha desarrollado, para que las fuerzas de las tinieblas tomen autoridad de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestros hijos. De antemano te pedimos perdón si de alguna manera hemos abierto puertas en nuestra ignorancia y hemos permitido que el maligno tome ventaja en nuestra vida. Te pedimos que el día de hoy sea tu Espíritu Santo impactando nuestros corazones y trayendo una limpieza en tu iglesia para que podamos vivir en santidad como tú eres santo, para que podamos tener relación con el Dios vivo y no con el Dios de los muertos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En los tiempos que vivimos, cada vez es más difícil ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y esto debido a la ignorancia que existe del conocimiento del bien para poder discernir el mal. El corazón del hombre está tan endurecido por su pecado que aún teniendo el conocimiento del bien, curiosamente, insistentemente buscamos hacer el mal. Es terrible eso, que sabiendo en ocasiones lo que es correcto no lo hacemos. Y para ejemplo, un botón. Está a unos días de celebrarse el llamado Días de Muertos, donde la gente ofrece ofrendas a quienes ya no están entre los que aparentan estar vivos. Los niños se disfrazan de muerte, de fantasmas, de figuras grotescas, que tiene que ver más con el poder de las tinieblas que con la luz de Dios. En los centros comerciales se abarrota gran cantidad de mercancía para que las personas, las familias, los niños las adquieran y puedan celebrar con alegría este día.
En las escuelas a los niños se les pide que participen de las tradiciones mexicanas. Y todo inicia el 31 de octubre. Empieza a caer sobre el país una sombra de muerte por el deseo de festejar esta tradición que no solamente está difundida en nuestro país, sino que se ha convertido en una gran corriente en este mundo con el nombre de Halloween. ¿Y qué dice Dios a los que celebran estas tradiciones? En la cita de Deuteronomio 18, en el versículo del 10 al 13 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra de Dios es muy clara. Sin embargo, nos cuesta trabajo decidir por aquello que le agrada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:27, Él comentó tácitamente: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y lamentablemente son muchos los que erramos cuando abrimos nuestros sentidos a la mercadería de este mundo, cuando sin querer queriendo participamos en el error de aquellos que desconocen a Dios, donde nuestros hijos van participando en rendirle culto a la muerte y por consiguiente a tener comunión con los poderes de las tinieblas. Pero mire, vamos a conocer más a fondo los orígenes de estas tradiciones y aprendamos lo que Dios dice al respecto, para que al conocer la verdad nos haga libres y poder salir de la ignorancia. El Halloween. ¿Qué es el Halloween? La celebración del Halloween se inició en los Estados Unidos por el año de 1845. Este país en sus orígenes fue conformado por cristianos puritanos, aquellos que alababan a Dios y verdaderamente querían vivir conforme a los mandamientos que están escritos en este precioso libro. De tal manera que con el tiempo, pues ellos prohibieron todas estas celebraciones. Por muchos años no se celebró el culto a los muertos, pero en el año 1845, miles de inmigrantes irlandeses llegaron a Nueva York y fueron ellos los que trajeron consigo estas viejas fiestas religiosas celebradas por los sacerdotes galos llamados druidas. Los druidas eran sacerdotes de los pueblos celtas que habitaron lo que hoy es Inglaterra, Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Estas fiestas en sus orígenes pues no se llamaban como nosotros la conocemos actualmente, Halloween. Tenían otros nombres y la celebraban porque el fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico. Las celebraciones consistían en ofrecer sacrificios a Samaín o Sama, señor de la muerte. Y la imagen de este dios pagano era un esqueleto sosteniendo una hoz, que más tarde llegó a ser conocida o conocido como la muerte. Usted lo puede ver en los juegos de la lotería, ¿no? En diferentes lugares. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de la Muerte, porque en esa época del año caían las hojas de los árboles, oscurecía más temprano, las temperaturas bajaban. Los celtas interpretaban todos estos fenómenos estacionales como un decaimiento del dios Sol, al cual ellos adoraban. De tal manera que pensaban que este dios Sol estaba perdiendo fuerza porque Samaín, el dios de la muerte, el dios de la oscuridad, lo estaba derrotando. Ellos creían que
el día anterior al 31 de octubre, Samaín se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto a lo largo del año. Él les permitía regresar a sus antiguos hogares para visitar a los vivos, a sus familiares o a aquellos que le habían hecho algún daño. Para proteger a los vivos de los muertos, los druidas dirigían en medio del pueblo ceremonias de adoración a Samaín, en donde eran quemados ofrendas como gatos, ovejas, bueyes, caballos, y dentro de esas ofrendas inclusive seres humanos, para apaciguar la ira de Samaín y evitar que los espíritus de los muertos lastimaran a los vivos. En esa noche los druidas se vestían con cabezas y carcasas de animales para aparentar fantasmas o espíritus malignos o brujas, recogiendo ofrendas de casa en casa al dios de la muerte. Si la familia cooperaba con las demandas de los druidas, dejaban una calabaza con una vela, de tal manera que los demonios no pudieran entrar a matar o hacerles daño a los que vivían ahí. A esto se le conocía como trato. Pero si la familia se negaba a dar ofrendas a Samaín, ponían una marca en la puerta de la casa de tal manera que en esa noche Samaín entrara con todos los espíritus malignos a destrozar a aquella familia. Y a esto se le llamaba treta. El origen de esta celebración, desde la óptica religiosa, estoy hablando desde el punto de vista católico, según el cardenal primado de Nueva York, está cargado de supersticiones, leyendas negras, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. El cardenal afirma: si los padres tuvieran idea de lo que realmente es el Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra a sus hijos, porque si lo celebran, aún involuntariamente están invitando a Satanás a que ingrese a sus casas. Fíjese, en Gran Bretaña, en la antigüedad, esta fiesta se pronunciaba Samhain, que significa la vigilia a Samaín. Y en el intento de cristianizar esta adoración pagana, por ahí del año 800, la religión católica romana movió el Día de Todos los Santos, que se celebraba en el mes de mayo, al 1 de noviembre. De tal manera que con el tiempo, en inglés, cobró el nombre de All Hallow Days, que pronto se acostumbró a llamar All Halloween y que luego se abrevió como Halloween, como se conoce hoy en día. Se celebraba a todos los santos, el Día de Todos los Santos. Fue entonces cuando también los satanistas establecieron la noche del 31 de octubre como la noche de todos los demonios, consagrándola mediante hechizos, maldiciones y sacrificios. Por ejemplo, en el Diario del Norte de Hermosillo, en Sonora, publicó su testimonio una mujer que confiesa haber sido integrante de una secta satánica y advierte sobre los peligros de celebrar el Halloween o la Noche de Muertos. Esta mujer se llama Cristina Kenner de Vidal, es esoterista y ex satanista y espiritista de origen estadounidense que radica en Hermosillo, Sonora. Ella dice, muy preocupada, que cada 31 de octubre decenas de jóvenes y niños son sacrificados en todo México por grupos satánicos. Ella dice, no quiero asustar a nadie, pero todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben de ser tomadas en cuenta. Por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan. Según Kenner, miles de personas han adoptado sin saberlo
una costumbre satánica y con ello está propiciando el crecimiento del satanismo en México, sobre todo en las grandes urbes. Cristina dice que en fechas como el Halloween, los satanistas ofrecen misas negras donde son sacrificados animales como gatos, perros, y cuando la misa es muy importante, como en las fechas de Halloween, se realizan sacrificios humanos. Se eligen preferentemente niños porque son los que aún no han pecado. Son los preferidos de Dios. Y antes de ser sacrificados los pequeños, son violados despojándolos de su pureza, asegura esta mujer. Según Cristina, ultrajar o dañar a un niño da poder a los satanistas y es una forma de burlarse de Dios. Las fiestas satánicas siempre, según esta mujer, se celebran en 8 distintas fechas y la más importante de todas ellas es la fiesta a Samaín, al dios de los muertos, o Halloween, el 31 de octubre en que se celebra el año nuevo satánico. Ella dice, es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. Asimismo advierte que en la noche del Halloween muchos satanistas esconden en los dulces y frutas que regalan a los niños todo tipo de cosas malas con el fin de que los muchachos participen con las fuerzas de las tinieblas. En México, como en otras partes del mundo, no solamente somos invadidos por estas tradiciones europeas. En nuestro caso, pues llegaron a nuestro país a través de los Estados Unidos. Sin embargo, también en nuestro país, como en muchas partes del mundo, se han desarrollado tradiciones autóctonas con el culto a los muertos. Y estas tradiciones tienen su origen antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Hay registros de celebraciones en diferentes etnias, como la mexica, la maya, la peripecha o la totonaca, donde celebraban rituales a la muerte, a los ancestros. Estas civilizaciones lo celebraban por lo menos desde hace más de 3000 años. En la era prehispánica era muy común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir pues a diferentes zonas arqueológicas y podemos encontrar figuras de cráneos. Ellos celebraban el culto a la muerte. El festival del Día de los Muertos se conmemora en estas civilizaciones cerca del inicio de agosto y se celebraba durante todo el mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina. Usted seguramente ha escuchado hablar de este personaje, de José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de todos los fallecidos. Y cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos cristianas, entre comillas, donde se recordaba el día de todos los santos muertos. Al convertirse al catolicismo a todos los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y de Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando así el actual Día de Muertos, donde se celebra a través de ofrendas florales, de alimentos, dulces, festividades, gozo, alegría, en fin, cosas muy bonitas para todos los niños.
Y si a esto le sumamos el reciente culto mexicano a la Santa Muerte, ¿ha escuchado hablar de él? En México existe entonces un caldo de sincretismo, de paganismo, de tradición, de ocultismo nacional y extranjero que solo nos lleva a tener comunión con las fuerzas del mal. Y este es el marco en el cual se dan estas tradiciones. Ahora la pregunta sería, ¿por qué debemos de dar culto a los muertos? ¿Dios manda dar culto a los muertos? Hermano, es que son nuestras tradiciones mexicanas y yo soy muy mexicano. Mire, hermano, amamos a México, amamos a nuestra nación. Y por lo mismo que le amamos, oramos para que la luz del Evangelio resplandezca a todo mexicano, desde nuestras autoridades, en cada municipio, en cada estado de la República. ¿Cómo anhelamos que la palabra de Dios pudiera estar sembrándose en cada uno de los colegios, a cada uno de los niños, que cada una de las familias pudieran conocer al Dios de los vivos? ¿Y por qué? Porque amamos a México. Porque si esta nación se convirtiere de sus malos caminos, créame que la bendición estaría presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pero está en el aire. ¿Por qué dar culto a los muertos? La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, acompáñeme por favor. En el Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, nos dice, a través del apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjese a lo que nos está invitando el Señor. Tenemos que discernir, tenemos que examinar todo. Somos mexicanos, tenemos tradiciones mexicanas. Y hay tradiciones que son muy buenas, pero hay tradiciones que no lo son. Una tradición buena, por ejemplo, es que aquí en México el concepto de familia está bien arraigado. Gracias a Dios, nuestros hijos se la pasan gran parte de su formación en el seno familiar. A diferencia de otras culturas donde cuando entran a la universidad a los 18 años aproximadamente, se van a vivir a un campo, salen de la universidad y de ahí viven solos. En una etapa donde la presencia de los padres es muy importante para su formación porque todavía no saben discernir entre el bien y el mal. Saben manejar autos, saben programar una computadora, pero no saben abstenerse del mal. Y por eso la promiscuidad que hay en esas naciones. Pero aquí en México amamos a la familia, estamos más integrados en ese concepto familiar. Pero hay tradiciones que no son correctas y que tenemos que examinar todo y abstenernos de toda especie de mal. Como hijos de Dios, debemos de hacer esto. Examinar el trasfondo de estas celebraciones, del culto a los muertos, para darnos cuenta que aún cuando se disfrazan de festividades llenas de luz y de color, son festividades cuyo origen es oculto y tiene que ver con las fuerzas del mal. Y no debe de sorprendernos que las cosas malas se disfracen como cosas buenas. Porque dice en 2 de Corintios 11, versículo 14, 2 de Corintios 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿A quién le gustan los disfraces? A Satanás. Él se disfraza. Siendo malo, se disfraza como algo bueno, como un ángel de luz. Usted va a los centros comerciales y ve disfraces, máscaras, adornos, ve brujitas con una sonrisa, fantasmitas con una sonrisa, monstruitos con una sonrisa, calaveras con una sonrisa. Todo muy didáctico para los niños, muy bonito, para que los niños digan, quiero, papá,
cómpramelo. Mamá, pero ¿por qué mis amigos sí y yo no? El enemigo es el maestro del disfraz, con el fin de hacer caer a los ignorantes de la verdad de Dios. Jesucristo fue muy claro cuando declaró en Marcos 12:27, el pasaje que leímos hace rato. Marcos 12:27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Tenemos un Dios de vivos, no un Dios que está muerto, ni un Dios que se le deba de rendir culto porque esté muerto. Vamos a ver varios puntos al respecto para que podamos tomar consejo, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Punto número 1. Dios es un Dios que da vida y no muerte. A ver, repita conmigo. Dios es un Dios que da vida y no muerte. Meditemos en eso. Desde que Dios creó al hombre, dice la Escritura que Él sopló en él aliento de vida. Nuestro Dios es un Dios que produce vida, no produce muerte. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4. El apóstol Juan nos muestra que tenemos un Dios vivo y que de Él emana la vida. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repita conmigo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de luz. Cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de plenitud, de gozo, de amor, de bendición. Y Dios representa la luz y representa la vida. Dios es el único que vive. Él vive y Él es desde siempre y para siempre. A diferencia de los dioses de los hombres que a lo largo de su historia ha estado adorando, que son piedra, que son madera o que son metal. En Éxodo 3:14, nuestro Dios se revela y dice, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Fíjese, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa yo soy? Significa el ser, el que existe, el que vive, el que verdaderamente es por toda la eternidad. Hermano, usted y yo somos temporales. ¿Sabía eso? Somos temporales. Pero nuestro Dios es eterno. Y dice la Escritura que las cosas invisibles, como Él lo es, porque es espíritu, son eternas. Y las cosas visibles son temporales. Su existencia es más cierta que la nuestra. Y nosotros pasamos una vida de 70, 80 años meditando en si verdaderamente existe Dios o no existe. Y Él es el que es. Él es el yo soy por toda la eternidad. Y como Él es, nos hace ser a nosotros. Cuando sopla, aliento de vida. Jesucristo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Mire cómo habla, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Puede ver que el yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy del Nuevo Testamento? El Padre y Jesús
uno son. Y ellos representan la luz. Y el que le sigue, él está esperando que no andemos ¿en qué? En tinieblas. Que no andemos en tinieblas, sino que la luz de la vida se manifieste en nosotros. Percibe que el mensaje de Jesucristo es contrario a lo que en estas fechas se celebra. Dios es luz, Él no es obscuridad. Él nos invita a no andar en tinieblas, a no andar involucrándonos con el culto a la muerte, sino a adorar al Dios de la vida. Número 2, la muerte es producto y consecuencia del pecado y de la maldad. Dígale a su compañero, la muerte es producto y consecuencia del pecado, de la maldad. ¿Por qué es importante tener esto en claro? Para saber cuál es su origen. Porque si conocemos la causa, vamos a conocer el efecto. Si conocemos la semilla, vamos a ver el fruto que da también. Cuando Dios hizo al hombre, el autor de la vida, ahí en Génesis 2:7, yo le comentaba que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos queda claro que su semilla es producir vida. Y Dios, que tenía comunión con el hombre, pues Él deseaba que caminara en luz, que se relacionara con Él. Y le dio mandamientos. Nuestra relación con Dios tiene como base o fundamento mandamientos. Él como padre y nosotros como hijo. Y en Génesis 2, del 16 al 17, podemos leer más adelante y dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire lo que le estaba diciendo el Señor. Yo deseo que vivas, yo deseo bendecirte, pero déjame advertirte, porque eres mi hijo, porque te amo, eres mi especial tesoro. Hay un árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual da un fruto que yo te mando hoy que tú no comas. Repite conmigo, no comerás, porque ciertamente el día que comas de él, morirás. Aquí aparece por primera vez el concepto de la muerte. Todo lo que Dios había hecho hasta ese momento era bueno en gran manera, era vida, no muerte, porque Dios ama la vida y quiere la vida para el hombre. Pero lamentablemente el hombre escogió. Dios le dio la capacidad de decidir y él escogió la muerte, porque usted sabe la historia, comió del fruto prohibido. Dice en Génesis 3, del 1 al 4, veamos este momento. Génesis 3, del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ay, ¿a poco hasta te la crees? ¿A poco crees lo que Dios te está mandando? No te va a pasar nada. Mira, ¿qué tanto es tantito? Ay, pues nada más es una cosita de nada, pruébalo, te va a gustar, está muy rico, te la vas a pasar bien. Y es más, no solamente tú, sino comparte, porque el que parte y comparte,
se queda con la mejor parte. ¡Qué sensacional! No, pues tener amigos así ha de ser una gran bendición. A lo mejor pensó la mujer, sin darse cuenta que el enemigo estaba engañándola, estaba seduciéndola para que escogiera la muerte, para que la muerte gobernara su vida. Qué triste. Y usted conoce la historia. Comió del fruto prohibido y lo compartió. Y no solamente murieron ellos, sino que la muerte pasó a su descendencia. Así como podemos heredar bendición, podemos heredar maldición a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones. A veces no tomamos conciencia de la trascendencia de nuestro obrar. Sin embargo, todo lo que el hombre sembrare, segará. Y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que no guardan sus mandamientos, de los que no le aman, de aquellos que celebran y escogen la muerte antes que al Dios de vivos. Por la desobediencia el pecado pasó a todos los hombres. Ahí en Romanos 5:12 el apóstol Pablo lo declara. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién engañó al hombre para que violara los mandamientos de Dios? ¿Quién fue? La serpiente. ¿Y usted sabe quién es la serpiente? La Biblia lo describe como diablo o Satanás. Acompáñeme por favor. Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. En este pasaje Dios comenta que en los últimos tiempos Dios va a destruir a la serpiente, juntamente con todos sus engaños. Va a destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese, la serpiente antigua llamado Satanás, que engaña ¿a quién? Al mundo entero. Al mundo entero. Punto número 3. ¿Usted sabe que la muerte es un enemigo que Dios destruirá? Si el diablo tiene al imperio de la muerte, cuando Dios destruye al diablo, destruirá también a la muerte. Dice 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué significa esto? En el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Acabamos de leer en Romanos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos los hombres pecaron. Y la muerte pasó a todos los hombres y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué hizo entonces nuestro Señor? Envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, a morir por nosotros, para que su vida se manifestase también en nosotros. Cuando Él resucitó de entre los muertos, en ese momento el Señor nos está dando una promesa de vida. Usted y yo, por la fe en Jesucristo, estamos destinados a resucitar en el día postrero,
a tener vida eterna, para podernos relacionar con el Dios que está vivo. Y Dios va a destruir al enemigo y a la muerte. Y la muerte dejará de ser por toda la eternidad. Porque Dios es un Dios de vivos. Y Él no tiene comunión con la muerte. Comprendamos entonces a qué vino Jesús. Y si Jesús vino a destruir a la muerte, la pregunta sería, ¿por qué rendirle culto a la muerte? ¿Por qué rendirle culto a la muerte? A algo que Dios va a destruir, a algo que ha tenido encadenada a la humanidad desde que el hombre está aquí en la tierra y pecó por primera vez. El Señor mismo en Oseas 13, versículo 14, a través del profeta Oseas, hace más de 2700 años, Él comentó: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La muerte está destinada a ser destruida. No podemos celebrar o festejar y dar culto a algo que Dios va a destruir, que va contrario al mensaje de Cristo, a la esencia de Dios, que Él es vida y que Él es luz. Punto número 4. Dios quiere darnos vida y no muerte. Dale un codazo a tu hermano y dile: Dios quiere darte vida y no muerte. Si te lo regresa, no te desquites. Sí. Tenemos un Dios de paz también. Fíjese, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 18:32, él no lo comenta. Porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere. Dice el Señor: convertíos pues y viviréis. Pero ¿cuál es la condición? Que nos convirtamos. Para poder salir de la muerte, para que el imperio de la muerte deje de tener autoridad sobre nosotros, debemos de convertirnos a Dios. Y convertir significa que si yo iba en una dirección, ahora me dirijo en una dirección contraria. Un cambio de vida de 180 grados. Si antes celebraba al Dios de la muerte, ahora voy a adorar al Dios de la vida. Si antes participaba en las obras de las tinieblas, ahora mis obras van a ser luz para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Voy a hacer un cambio de vida. Y yo tengo que instruir también a mi familia, a mis hijos, porque ellos, los pequeños, son los que son más expuestos a todos estos engaños, a que ellos participen con el Dios de los muertos. El enemigo dice en Juan 10:10, usted lo sabe: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. El enemigo va a tratar de matar, hurtar y destruir la felicidad, la vida de nuestros hijos. Y muchas veces cuando los niños salen en estos días de muertos a pedir calaverita, a estar participando en fiestas, en reuniones que tienen que ver más con el culto de las tinieblas, están enlazando sus almas, están abriendo puertas espirituales para que el maligno se manifieste en sus vidas. Y de repente pasa el tiempo y no saben por qué, ven sombras obscuras o perciben que alguien se les acerca y no es nadie. No pueden dormir, le tienen miedo a la oscuridad, sufren temores, angustias, o les cuesta trabajo creer en Dios. Porque el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Dice Jesucristo en Juan 11, del 25 al 26. Vamos
a un capítulo después, Juan 11 del 25 al 26. Está hablando Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si usted se da cuenta, Jesús desea sacar al hombre ¿de dónde? De la muerte. Y desea llevarlo a la vida. ¿Para qué entonces involucrarnos con la muerte? O peor aún, ¿para qué rendirle culto a la muerte? Número 5. Prácticamente, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer prácticamente? En primer lugar, no participar en estas prácticas. Lo leímos en nuestro pasaje base de Deuteronomio 18, del 10 al 13. Vamos a leerlo nuevamente, Deuteronomio 18, del 10 al 13. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Fíjese lo que Dios quiere, perfecto serás. Cuando estamos hablando de perfección, estamos hablando de que estamos completos, de que no nos falta ni siquiera una partecita. Significa que aun cuando estas tradiciones parecen como que un detalle insignificante, puede convertirse en una mancha en nuestro amor a Dios. Y en ese momento dejamos de caminar en santidad. Perfecto serás. Hermano, ¿y puedo comer pan de muerto? Un pan de muerto, es que está bien rico, mire, lo compro así, agarro el pedazo y sopeadito así, con leche calientita así. Usted discierna. Dios quiere que participemos con la luz o con las tinieblas. No, hermano, pero no me lo diga así. A ver, dígame alguna cita bíblica, papelito habla. Si está escrito, lo pongo por obra. Bueno, a ver, acompáñeme entonces a Ezequiel 24, 17. Ezequiel 24, 17. Para que vea que no es el hermano Jorge quien le está diciendo esto, es Dios quien nos lo está enseñando. Comente Ezequiel 24, 17. Reprime el suspirar. Iniciando por ahí, reprime el suspirar. Ay, el pancito. Ay, las golosinas, las fiestas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti. Y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo. Y leamos todos juntos, ¿qué dice? Ni comas pan de enlutados. Mira, hasta aparece el rebozo. Parece que esta palabra yo creo que fue escrita para los mexicanos, pues. ¿Verdad? Ni comas pan de enlutado. Está muy clarito, ¿no? Hermano, ¿y entonces ya no voy a salir a pedir mi calaverita? Porque ya las preparé. Y mis disfraces de monstruos, pues ya hasta me organicé para darle unos sustos a los niños y causarles una gran alegría. Ya preparé mis dulces, también mis golosinas, para que cuando me toquen les dé. En ese momento estás siendo parte del sistema y estás participando con las fuerzas del mal. Dice en Primera de Juan 1:6, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
O caminamos en luz adorando al Dios de los vivos, obedeciendo a sus mandamientos, o caminamos en tinieblas rindiéndole culto a la muerte y desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué escoge usted? En Efesios 5:8 también nos dice, carta a los Efesios capítulo 5 versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, tal vez en otro tiempo participamos, lo hicimos por ignorancia, mas ahora que somos luz en el Señor. ¿Y cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Ay, hermano, me la pone difícil. A ver, deme otra cita, a ver. Si son tres, tal vez sí obedezca a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Comenta la Escritura, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, no somos de ahí, no pertenecemos, no tenemos comunión con lo que en las tinieblas se realiza. Ay, hermano. ¿Y pongo ofrenda de muertos o no pongo ofrenda? Volvemos a la misma. Digo, porque la tradición es muy variada. Es que en la escuela a mis hijos les están obligando a que pongamos ofrenda y les saquemos una foto donde estemos nosotros sonriendo, abrazándonos en familia. Y que podamos mandar a imprimir esa foto grandota y la pongamos en la sala, como buenos mexicanos que guardamos las tradiciones. Y si no hacemos eso, le quitan un punto. Y nosotros peleamos por todos los puntos. Mire, hermano, si lo tienen que reprobar, que lo reprueben. Ah, no, hermano, yo prefiero obedecer a la mis que obedecer a Dios. ¿Usted qué opina? ¿Qué será más importante? Gracias a Dios, yo creo que en muchas escuelas, si usted va a hablar con los profesores, le dicen, no hay problema. Entregue otro tipo de trabajo, su hijo, no hay problema. Pero si usted dice, pues yo no le veo nada de malo, podemos caer en el grupo de personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y entonces no estamos con la capacidad de discernir, ver la diferencia entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. ¿Por qué en vez de ofrecerle ofrendas a los muertos, por qué no le ofrecemos a Dios alabanza, al Dios de los vivos? Cada domingo que nos reunimos como iglesia para alabar a Dios es para tener comunión con Él. Esa es nuestra ofrenda, nuestro sacrificio racional, nuestro culto racional a Dios. Es de las partes más importantes de nuestra comunión con Dios. Dice el Salmo 104:33, última cita, Salmo 104:33. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Hermano, mientras estemos vivos, adoremos a Dios, rindémosle alabanza a nuestro Señor. No participemos de las obras de las tinieblas. Cantarle alabanza al Dios, andar en luz, comunicar su mensaje, dar testimonio de que Dios vive y que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y es nuestro Dios. ¿Lo cree usted así? ¿Qué le parece si cierra su Biblia? Y si usted desea hacer un compromiso de alabar solamente al Dios que es vivo, al Dios de los vivos, y no darle culto a los muertos, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, y nos presentamos delante de ti con el único propósito de que tú nos perdones si de alguna manera hemos participado por ignorancia en estas festividades, en estas celebraciones que en todo el mundo están. Que más la mercadotecnia, la mercadería de este mundo propaga con fines lucrativos, pero que en el fondo el enemigo es quien mueve los hilos
quien está detrás de todo esto, con el fin de que el hombre pueda ser atado, pueda participar con las fuerzas de las tinieblas en su ignorancia y llevarlo a la muerte eterna. Perdónanos, Padre, si de alguna manera hemos participado en esto. Límpianos, restáuranos, renuévanos. Danos la oportunidad de que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, de tal manera que podamos celebrar al Dios de los vivos, podamos andar en luz todos los días de nuestra vida. Renunciamos a todas las obras de las tinieblas, renunciamos a todo lo que en nuestra vida anterior hayamos participado y declaramos que deja de tener acción y efecto en nosotros. Te pedimos que en el nombre de Jesús sea tu bendición cancelando toda maldición en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Danos sabiduría como padres para orientarles, para guiarles, para que te adoren solamente a ti. Gracias te damos, Padre, porque tú nos adviertes acerca de este tema y tú traes libertad a nuestra vida para alabarte, para adorarte, para bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.